Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su atención. Estoy seguro que nos van a poner la atención debida, no a su servidor, sino a la palabra de Dios, ya que es una palabra santa, una palabra que cada día la necesitamos para fortalecer nuestra vida espiritual. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y quiero invitarles en esta oportunidad a abrir su Biblia a la carta a Timoteo, primera de Timoteo, en el capítulo 3, los versículos 14 al 16. Vamos a leer esta porción de la palabra. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto a los ángeles o de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido ahora en gloria. Pidamos la bendición de Dios. Señor y Padre que moras en lo más alto del cielo, muchas gracias porque nos das la oportunidad de poder leer esta porción de tu palabra en la cual queremos sacar una bendición espiritual para nuestra vida. Bendiga, Señor amado, a las iglesias de nuestro Señor Jesucristo, especialmente a la misión Vida Abundante, tanto en Varías, en Quetzaltenango, como aquí en Huehuetenango, y miembros de la iglesia en otros lugares donde sin duda están. Que tu gracia, que tu bendición sea derramada sobre cada uno de ellos, y que esta porción bíblica una vez más pueda traer una bendición espiritual para nuestra vida. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, aquí tenemos en esta porción de la palabra 6 cláusulas sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero notamos en el pasaje que Pablo cierra esta exposición del capítulo número 3 como una doxología, con las 6 cláusulas que ya les he mencionado, que aparecen en el versículo 16. Pero también nos revela que la iglesia es el sostén y la columna, como dice ahí, columna y baluarte de la verdad. Miremos el versículo número 15. Dice, para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios, hermanos, se refiere a la iglesia redimida, no es el templo de material donde se reúne la iglesia, sino que son los cristianos nacidos de nuevo. Dice el texto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Gloria al Señor, porque nuestro Dios es el Dios vivo. Aquí lo aclara bien la palabra. Es el Dios viviente. Usted, como parte de la iglesia del Señor, adora y sirve al Dios viviente. Pero luego dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es la columna y baluarte de la verdad? Es la iglesia. Por eso la iglesia debe de sostener la doctrina en la palabra del Señor. Debe de sostener la verdad que tenemos en nuestra vida. Pero ¿qué es la verdad? Mis queridos hermanos, la verdad es nuestro Señor Jesucristo y el Santo Evangelio. Está muy claro en San Juan 14:6
Jesucristo mismo lo declaró cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero también, hermanos, aquí podemos ver que este misterio que aparece en el versículo 16 al principio, cuando dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Podemos ver aquí que este misterio de piedad que se nos ha revelado a nosotros significa que Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, se hizo hombre para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero al venir, hermanos, a este mundo, Él nos mostró su gloria. Él vino a revelar su gloria. Está claro en San Juan 1:14, que el Verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero mis amados hermanos, cuando Jesucristo vino a este mundo, nos mostró su gloria y también nos permitió conocerle. Jesús, hermanos, quien murió, pero también resucitó. Con eso nos mostró también su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, y nos guiará siempre para poder seguir adelante en nuestra vida espiritual. Por eso les damos la gloria al Señor en esta hora. Por eso, hermanos, el apóstol San Pablo, en una manera enfática, nos muestra ahí estos 6 elementos o 6 cláusulas sobre el Señor Jesucristo en el versículo 16. Y comienza diciendo ahí la segunda parte del texto: Dios fue manifestado en carne. Y eso es así, como ya lo dijimos en la introducción de nuestro mensaje. Dios fue manifestado en carne. Esto significa que Cristo Jesús, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre para venir a este mundo y nacer a través de una virgen, la Virgen María, queridos hermanos. Y esta fue una profecía dada como unos 800 años antes que se cumpliera o antes que naciera el Señor, en Isaías 7:14. Este profeta predijo el nacimiento del Señor, y por eso dice ahí: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que allá en San Mateo capítulo 1 versículo 23, donde fue el cumplimiento de esta profecía, esa palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios vino a revelarse a este mundo para que el mundo lo viera y lo conociera en Cristo Jesús. Dios fue manifestado en carne. Pero la segunda cosa dice también que fue justificado en el Espíritu. Esto significa, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo dio testimonio, y un verdadero testimonio, en varias ocasiones acerca de Jesucristo. Por ejemplo, en su bautismo, el Espíritu Santo estuvo presente ahí. Es más, el Espíritu Santo dice que vino del cielo y vieron cuando los cielos fueron abiertos en el bautismo del Señor, vino el Espíritu Santo del cielo como paloma, dice ahí en San Mateo capítulo 3. Pero también, hermanos, en su transfiguración, ahí estuvo presente el Espíritu Santo. Y notamos ahí esas palabras que se mencionan casi como un paralelismo en el bautismo y la transfiguración. Esa voz del cielo que se oyó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero también, hermanos, en la ascensión, cuando Jesús subió al cielo después de haber cumplido su misión en este mundo, también el Espíritu Santo estaba presente, porque las palabras que Jesús deja en ese momento antes de su ascensión fue dejarles el poder del Espíritu Santo, que vendría despuesito de su partida de él. Y recibiréis poder, dice Hechos 1:8,
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo en esta ocasión estaba presente con Jesús. Luego Jesús fue ascendido al cielo. Pero también en la intercesión, que es el ministerio actual de Jesús, hermanos, el Espíritu Santo está presente. Número 3, dice ahí, visto de los ángeles. Cuando Jesús nació, hermanos, allá en Belén, los ángeles estuvieron presentes. Fue uno de ellos que le llevó el mensaje a José y a María acerca del niño Jesús. Cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre, en su ayuno que hizo, también, hermanos, después de ser tentado, dice la Biblia que vino un ángel del cielo y le servía. Entonces los ángeles lo vieron. En la resurrección también hubo un ángel que se reveló a las mujeres que buscaban el cuerpo de Jesús. Y en la ascensión también. Porque los ángeles fueron los que le dijeron, según Hechos 1, 10 y 11, le dijeron a los varones de Galilea, a los discípulos, ¿qué estáis haciendo ahí? ¿Qué estáis viendo? Este mismo Jesús que ha sido tomado hacia el cielo, así vendrá otra vez, como le habéis visto ir al cielo. Entonces Jesús fue visto de los ángeles en ese momento en que él ascendía a la diestra de Dios. Y número 4, hermanos, también dice el texto que predicado a los gentiles. Es decir, que Jesús predicó a los gentiles. Según los evangelios que tenemos en la palabra del Señor, la misión de Jesús fue predicar el evangelio del reino, pero también vino para cumplir la misión focal, diríamos, hermanos, que fue su muerte en la cruz del Calvario para llevarnos a Dios. Entonces él dice que fue predicado a los gentiles. No quiere decir que todos los gentiles se convirtieron al Señor o que todo el mundo se convirtió al Señor. Pero muchos de ellos que oyeron el mensaje creyeron. Es lo mismo que en el tiempo actual, mis amados hermanos. El Evangelio se está predicando. Los pastores, los evangelistas, los hombres de Dios, los hermanos de la iglesia predican el Evangelio. Pero no toda la gente recibe este mensaje. Hay gente que rechaza el mensaje del Evangelio, desprecia la palabra de Dios, pero hay gente que es tocada por el Espíritu de Dios y vienen convirtiéndose a Él, vienen rendidos a sus pies, reconociendo su pecado, sabiendo que solamente Jesús es el que puede salvarlos y perdonarles de su castigo, o sea, de su pecado. Entonces Él fue predicado a los gentiles, pero también dice, número 5, que Él fue creído en el mundo. No todos, como ya dijimos en el punto anterior, no todos recibieron, no todos creyeron, pero muchos sí creyeron en el Evangelio. Y a raíz de eso es que en el mundo entero hoy día hay millones de cristianos que adoran al Señor. Y estos millones de cristianos deberíamos de ganar a otros millones de cristianos. Porque el hombre necesita no solamente oír el mensaje que se va a predicar, sino también debe de creer en el mensaje del Evangelio. En aquel tiempo, muchos creyeron en el Señor Jesús. Pero número 6, dice ahí que Jesucristo fue recibido en gloria. Por eso termina el texto diciendo, recibido ahora en gloria. Después de que Jesucristo cumplió su misión realizada en este mundo, hermanos, el Señor subió otra vez al cielo. Era el lugar que antes había dejado, que había venido al mundo para cumplir esa misión. Después volvió allá. Por eso en la oración de intercesión
a favor de los suyos, ahí en San Juan 17:5. En esa oración Jesucristo dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando el Señor Jesucristo no había sido encarnado. Por eso la Biblia habla del Cristo preexistente, el Cristo eterno, el Verbo eterno. Por eso dice San Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Él, hermanos, es eterno. Él ha existido por toda la eternidad. Pero ahora había venido al mundo a cumplir una misión y estaba para volver, y de hecho volvió a la diestra de Dios. Pero ahora, ¿qué hace el Señor? El ministerio actual del Señor es la intercesión. Concluimos con un texto que quiero leer, hermanos, en Romanos 8:34. Dice la palabra del Señor: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí está una vez más la presentación del Evangelio del Señor Jesucristo. El hombre debe de creer que Cristo murió y resucitó, y Él ascendió a la diestra de Dios y ahora intercede por nosotros al Padre. El único que intercede por nosotros. Le damos la gloria al Señor, hermanos, por estos 6 elementos que tenemos aquí en la palabra del Señor, que realmente es una bendición que Jesucristo se haya encarnado. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido ahora en gloria. La misión está hecha, la misión está cumplida. Lo que el cristiano debe de hacer es perseverar, y lo que los amigos que no conocen a Dios deben de hacer es entregar su vida y por la fe rendirse al Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Les deseo una buena noche y bendiciones en la reflexión de la palabra de nuestro Dios.